En los oscuros y turbulentos años previos a la Segunda Guerra Mundial, una organización emergía de las sombras con un propósito siniestro y ambicioso: las Juventudes Hitlerianas. Nacidas del fervor nacionalista y de la propaganda implacable del Tercer Reich, estas filas juveniles se convirtieron en el corazón palpitante de la ideología nazi. Con una mezcla inquietante de disciplina militar y adoctrinamiento ideológico, las Juventudes Hitlerianas aspiraban a crear una generación leal, dispuesta a sacrificarlo todo por la visión distorsionada de un futuro ario, soñando con una Germania resplandeciente y todopoderosa. La camaradería forjada en estos entornos no solo cimentaba la lealtad al Führer, sino que también sembraba las semillas del odio hacia aquellos considerados enemigos del Reich. A medida que la guerra se desataba en Europa, las Juventudes Hitlerianas trascendieron su propósito original, convirtiéndose en soldados de una ideología destructiva. La implacable 12ª División Hitlerjugend de las SS, formada por estos jóvenes, fue lanzada al frente de batalla, enfrentándose a un mundo que apenas empezaban a comprender. Como dijo una vez Baldur von Schirach, líder de las Juventudes Hitlerianas: «He construido una juventud ante la cual el mundo retrocederá». Únete a nosotros para explorar la formidable historia de las Juventudes Hitlerianas y entender el impacto devastador que dejaron en la historia mundial. Bienvenido a los cuentos de Leonardo da Vinci. El camino inicial de las Juventudes Hitlerianas: la marcha hacia la devoción. La marcha adelante de las Juventudes Hitlerianas comienza formalmente en el año 1926. Esta milicia de adolescentes nace ante la necesidad de adoctrinar y reunir tropas para defender al país de futuras amenazas, así como una inversión a largo plazo para formar un grupo con un pensamiento o ideal común al poder. Se buscaba inculcar 3 valores fundamentales del partido: la lealtad ante Hitler, la supremacía racial y la preparación para la guerra. Antes del inicio del programa existía una cultura de exploradores influenciada por los británicos, en la que se promovían experiencias al aire libre, el trabajo en equipo y el servicio comunitario. Ante la necesidad de un ejército estrictamente entrenado para futuros conflictos, nace la idea de realizar campamentos de exploradores, para lentamente escalar en una milicia con los mismos ideales del partido y el mismo odio por los enemigos de Alemania. En los comienzos de las Juventudes Hitlerianas se encontraba poco organizada, habían momento pocos miembros, y aún las ideas eran nulas en cuanto a qué se podía hacer además de adoctrinar a los niños con el ideal nazi. Para abordar todas esas necesidades, el partido nazi seleccionó a Baldur von Schirach como su director. Von Schirach era un destacado militante del partido y un devoto seguidor del Führer desde los primeros días, siendo un miembro activo desde la década de 1920. Su rápido ascenso se debió a su compromiso y carisma, cualidades fundamentales para conectar con las Juventudes Hitlerianas. En 1931 fue nombrado líder de la Juventud del Reich y al año siguiente pasó a tomar el mando de la milicia juvenil. Con el tiempo, Schirach demostró habilidades organizativas y de liderazgo al estructurar las Juventudes Hitlerianas en una organización más formal y con una estructura más definida y desarrollada. Bajo su dirección se dictaron programas y actividades para sus miembros. Schirach también promovió activamente la ideología nazi entre los jóvenes, fomentando la lealtad a Hitler, el nacionalismo extremo y el rechazo a los enemigos del régimen. El método de reclutamiento empleado tanto por el director como por el partido no solo implicaba convencer a los jóvenes interesados, sino también persuadir a sus padres, quienes debían aceptar la ausencia de sus hijos durante varios días e incluso semanas, mientras participaban en las actividades de los campamentos. Una vez que los padres otorgaban su confianza, el partido hacía todo lo posible para que los jóvenes creyeran y obedecieran incondicionalmente las órdenes del Führer. Aunque la percepción externa de las Juventudes Hitlerianas podría despertar críticas o preocupaciones, muchos padres no veían problema en enviar a sus hijos a estos campamentos. De hecho, algunos compartían plenamente las ideologías del partido nazi y consideraban positivo que sus hijos fueran adoctrinados en ellas, siempre y cuando también pudieran disfrutar de actividades deportivas, entrar en contacto con la naturaleza y socializar con otros niños.
Esta aceptación por parte de ciertos padres se fundamentaba en su afinidad con los principios políticos del régimen, lo que les llevaba a ver con buenos ojos la formación ideológica que recibían sus hijos en las juventudes hitlerianas. Ese era el punto en un principio, puesto que para 1926 Hitler no había ascendido al poder. Para ello debía esperar unos pocos años más. Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, la influencia y el alcance de las juventudes hitlerianas se expandieron de manera exponencial. Para 1932, un año antes de que Hitler se convirtiera en canciller de Alemania, la milicia juvenil contaba con 108.000 miembros. Sin embargo, con el advenimiento del régimen nazi y su intensa campaña de propaganda, este número se disparó significativamente. Para 1940, en el apogeo del régimen, las juventudes hitlerianas habían crecido hasta alcanzar la impresionante cifra de 8.7 millones de miembros, convirtiéndose en una de las milicias más poderosas de la época. Con el pasar de los años, cada vez eran más los adolescentes que querían demostrar su valía en deportes y ejercicios complejos de realizar, e incluso muchos de ellos se enorgullecían de llevar el uniforme de la milicia. Pronto se dieron cuenta que estar allí les daba beneficios sociales y respeto en su comunidad. Para incentivar a muchos más, el Ministerio de Propaganda se dedicaba a producir películas que destacaban las juventudes hitlerianas, mostrando sus logros, actividades y sobre todo los ideales físicos y faciales que se esperaba que todos los alemanes aspiraran a alcanzar. Estos filmes no solo impactaban en la comunidad nacional, sino que también llamaban la atención de la comunidad internacional, que veía con preocupación cómo una generación de niños estaban siendo preparados para la guerra. A medida que los nazis consolidaban su dominio, integraron aún más la juventud hitleriana en la estructura del Estado, consolidando así su influencia en la juventud alemana y su papel en la sociedad. En 1936, todas las demás organizaciones juveniles en Alemania fueron disueltas y absorbidas por la juventud hitleriana, convirtiéndola en la única organización juvenil legal en el país. Forjando a la juventud del Tercer Reich, entre campos de entrenamiento y adoctrinamiento ideológico. Los entrenamientos en los campamentos de las juventudes hitlerianas se desarrollaban en diversos lugares, mayormente en áreas rurales y boscosas que proporcionaban espacio suficiente para actividades al aire libre. Estos lugares abarcaban campos abiertos, montañas y zonas próximas a ríos o lagos, recreando entornos que emulaban fielmente los escenarios donde se llevarían a cabo las batallas durante la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de estos campamentos para albergar a los jóvenes variaba ampliamente, desde cientos hasta miles de miembros. Las juventudes hitlerianas sometían a sus miembros a ejercicios extenuantes, cuidadosamente diseñados para fortalecer tanto el cuerpo como la mente de los jóvenes. Entre estas actividades se incluían marchas a larga distancia llevando mochilas pesadas, desafíos que no solo promovían la resistencia física, sino también la disciplina y el espíritu de equipo entre los participantes. Durante estas marchas, los adolescentes caminaban a lo largo de rutas que podían extenderse hasta los 20 kilómetros, mientras llevaban cargas de hasta 8 kilos en sus mochilas. Los jóvenes de las juventudes hitlerianas participaban en una amplia variedad de deportes, desde los más populares como el fútbol y el atletismo, hasta disciplinas más especializadas como el tiro con arco y la equitación. Uno de los aspectos más destacados de esta instrucción fue el entrenamiento con armas. Los jóvenes aprendían a manejar rifles, pistolas y otras armas de fuego bajo la supervisión de instructores especializados. Se les enseñaba cómo limpiar, cargar y disparar correctamente las armas, así como también tácticas básicas de combate y maniobras de patrullaje. El entrenamiento con armas era fundamental para las juventudes hitlerianas, puesto que les permitía familiarizarse con el equipo militar y les preparaba para posibles roles en el ejército, ya que los más hábiles podían ser transferidos a la SS. A través de sesiones de práctica regulares, los jóvenes adquirían confianza en su capacidad para manejar armas de fuego de manera segura y efectiva. El entrenamiento con armas no solo abarcaba lo técnico, sino que también tenía un componente psicológico crucial. Enseñaba a mantener la calma bajo presión y a actuar sin miedo en el campo de batalla. Además,
Se llevaban a cabo ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, prácticas de defensa personal y simulacros de combate. En los primeros años todo parecía tener un tono ingenuo, pero cuanto más se consolidaba el partido nazi en todas las áreas de la nación, las cosas se fueron tornando diferentes y poco a poco la organización de las juventudes hitlerianas mostraba su verdadera cara y su objetivo real. El régimen nazi buscaba eliminar por completo a las demás minorías étnicas que consideraban contrarias al supuesto gen ario, término utilizado por el Führer para promover su visión evolutiva de la humanidad, en la cual las demás razas se encontraban en desarrollo, mientras que el alemán estaba en la cima de la evolución. Para llevar a cabo esta brutal empresa, el Tercer Reich construyó campos de concentración destinados a encerrar y eliminar sistemáticamente a los judíos, cobrándose la vida de un estimado de entre 5 y 6 millones de víctimas. Además, el régimen nazi también se dedicó a eliminar cientos de miles de gitanos mientras intentaba aumentar la natalidad de la población aria. Los nazis anhelaban demostrar al mundo la supuesta superioridad física y estética del pueblo alemán, promoviendo la idea de que poseían la inteligencia y las capacidades físicas necesarias para ser perfectos en el campo de batalla. Con este objetivo en mente, el régimen nazi buscaba crear un grupo de supersoldados, idealizados como la encarnación máxima de la raza aria. Para británicos y estadounidenses, esta historia parecía sacada de un film de ciencia ficción, pero así fue la realidad bajo el inmenso poder de Hitler. Ellos sostenían tanto el concepto de la superioridad genética que incluso eliminaron a aquellos que representaban una amenaza para las futuras generaciones. El trato hacia los niños débiles, con discapacidades o problemas mentales, eran una carga para el Estado. Por esa razón, se implementaron programas específicos para llevar a cabo la eutanasia en este grupo de minorías. Surgió entonces el programa conocido como Action T4, encargado de llevar a cabo la eutanasia en miles de pacientes que residían en hospitales y centros de atención médica y que sufrían diversas discapacidades físicas y mentales. Desde su inicio en 1939 hasta el fin de la guerra, esta siniestra iniciativa terminó con la vida de aproximadamente 300.000 personas inocentes en un acto cruel y despiadado que reflejaba la brutalidad del régimen nazi. Existían otros programas del gobierno nazi que cruzaban todos los límites comprensibles, como el de realizar esterilizaciones forzadas a aquellas personas que poseían una supuesta genética indeseada para el país, cuando surgían uniones entre alemanes, arios y judíos, algo que estaba estrictamente prohibido. Las juventudes hitlerianas no eran solo una milicia. Ellos fueron el plan para germanizar por completo Alemania y abandonar cualquier otro tipo de genética que no respetara los rasgos arios, tales como la piel blanca, los ojos azules, cabello rubio, altura y constitución física específica, entre otras características comunes de los alemanes. El mismo Adolf Hitler, en un acto ante una multitud de jóvenes, recitaba a toda voz el siguiente discurso: «Para mí un joven alemán debe ser delgado y ágil, rápido como un galgo, correoso como el cuero y duro como el acero». En el Tercer Reich, todas las exigencias debían ser respetadas por todos los ciudadanos, incluidos los niños. A los miembros de esta organización se les adoctrinaba para odiar y enfrentarse a otras etnias. Desde los 14 años, se les enseñaba que los comunistas eran considerados demonios al igual que los judíos, a quienes se culpaba de la ruina del país. Al tener una mente con un desarrollo temprano, se creían todo lo que les decían los adultos, porque la propaganda nazi era la única información disponible para ellos. Tiempos oscuros, la cruel realidad de las juventudes hitlerianas. Durante el régimen de Hitler, un aspecto oscuro era el trato que recibían aquellos que no alcanzaban las aptitudes físicas necesarias para cumplir con los ejercicios en los campamentos de las juventudes hitlerianas. Nadie mostraba compasión por los adolescentes delgados y con poca fuerza. Aquellos que no podían seguir los entrenamientos debido a debilidad física u otras limitaciones podrían enfrentar diferentes tipos de consecuencias. Si bien no hay evidencia directa de que sufrieran bullying de manera sistemática, posiblemente algunos enfrentaron cierta presión social o discriminación al no poder cumplir con los estándares físicos exigidos. En un régimen tan centrado en la ideología de la superioridad física,
y la preparación para la guerra, aquellos que no podían participar plenamente en las actividades de entrenamiento eran vistos como una carga para la organización. Esto podría haber resultado en formas de ostracismo social, discriminación o incluso exclusiones deliberadas de ciertas actividades dentro de la milicia. La organización se había desligado totalmente de las similitudes con los exploradores, por lo que se había tornado una milicia, y la forma de trato se tornó radicalmente diferente, más fría y exigente. En algunos casos, los líderes de los campamentos, aquellos quienes debían estar a cargo de los niños, eran duros y no les importaba propiciar insultos hacia aquellos quienes se encontraban imposibilitados para llevar a cabo un ejercicio militar. También había mujeres dentro de las juventudes hitlerianas, y la sección femenina de esta organización se llamaba Liga de Muchachas Alemanas. En contraste con los hombres, el papel de las mujeres dentro de la organización tenía un enfoque centrado en los roles tradicionales de género y en la preparación para su futura función como esposa y madre en la Alemania del Tercer Reich. Ellas también recibían una formación ideológica y participaban en actividades patrióticas y comunitarias, pero su entrenamiento no se centraba tanto en aspectos militares como el de los hombres. Las mujeres eran instruidas en habilidades consideradas más apropiadas para su género dentro del contexto nazi, tales como costura, cocina, cuidado del hogar y crianza de los hijos. La diferencia que existía en el entrenamiento reflejaba la visión del régimen nazi sobre los roles de género y la división del trabajo entre hombres y mujeres en la sociedad. Mientras que los hombres eran preparados para ser soldados y defensores de la patria, las mujeres aprendían a ser esposas obedientes y madres dedicadas, contribuyendo así al mantenimiento y la propagación del ideal nazi de la familia y la comunidad. Desde una mirada moderna, esto puede ser visto como algo vil y oscuro, pero se debe destacar que algunas mujeres dentro de la organización pudieron encontrar un sentido de propósito y comunidad, y algunas incluso disfrutaron de ciertos privilegios o beneficios proporcionados por su afiliación al régimen nazi. La participación de las mujeres en las juventudes hitlerianas también tuvo implicaciones más amplias en la sociedad nazi. Al promover una visión conservadora y patriarcal de la familia y el género, el Tercer Reich buscaba reforzar su control sobre la población y fomentar la conformidad con sus ideales políticos y sociales. Las mujeres fueron consideradas como guardianas de la tradición y la moralidad, y se les enseñó a valorar su papel en el hogar y la crianza de los hijos como una contribución vital al bienestar de la nación alemana. A pesar de las restricciones impuestas por el régimen, algunas mujeres dentro de las juventudes hitlerianas encontraron formas de resistencia y autonomía. A través de la solidaridad con otras mujeres y el apoyo mutuo, pudieron desafiar las normas de género y buscar una mayor libertad y autonomía dentro de los límites impuestos por el sistema, los cuales no eran pocos. Sin embargo, estas formas de resistencia fueron difíciles y arriesgadas, ya que el régimen nazi ejercía un control estricto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada. Aquello incluía un rechazo hacia todo lo que amenace. La idea de tradición familiar era eliminado. Aquellos jóvenes con orientación homosexual dentro de las juventudes hitlerianas y en la Alemania nazi en general enfrentaban una estricta prohibición y severas represalias simplemente por su orientación sexual. El régimen nazi promovía una visión extremadamente conservadora de la sexualidad, que enfatizaba la heterosexualidad como el único comportamiento sexual aceptable y promovía la reproducción como un deber hacia la nación. Cuantos más crecía la tasa de natalidad, mayor sería el ejército nazi en años posteriores. Los homosexuales eran perseguidos y considerados una amenaza para la supuesta pureza y fortaleza de la raza aria. En las juventudes hitlerianas, cualquier indicio de homosexualidad entre los miembros era castigado severamente, y aquellos que eran identificados como tal enfrentaban el ostracismo social, el acoso y la exclusión de la organización. En la Alemania nazi, muchos de ellos fueron arrestados, encarcelados e incluso asesinados en los campos de concentración. No era nada difícil permanecer dentro de esta milicia, puesto que eran la mayoría jóvenes, debían comportarse como adultos, realizar tareas de adultos y restringirse una decena de deseos sufriendo imposiciones por parte del Estado.
Algunos niños decidieron abandonar los campamentos de las juventudes hitlerianas por diversas razones. Entre ellas se encontraban el descontento con las condiciones de entrenamiento, el rechazo a la ideología nazi o el deseo de estar con sus familias. Además, algunos jóvenes podían haber experimentado dificultades físicas o emocionales durante el entrenamiento, lo que los llevaba a tomar la decisión de abandonar. Las represalias para los niños que tomaban la decisión de abandonar el campamento podían ser severas. El Estado también podía tomar represalias indirectas, como la exclusión de ciertos beneficios sociales o educativos para los desertores y sus familias, o la negación de oportunidades de trabajo o educación en el futuro. En algunos casos, los desertores podían ser objeto de represalias físicas o intimidación por parte de miembros del partido nazi o de las propias juventudes hitlerianas. Estas represalias tenían como objetivo desalentar la deserción y reforzar el control social sobre los jóvenes alemanes durante el régimen nazi. La oscura noche de los cristales rotos. La horrorosa discriminación nazi. Hitler y su gabinete, especialmente el ministro de propaganda Joseph Goebbels, eran expertos en la manipulación de las masas. Comenzaron a implementar estrategias políticas, culturales y sociales para ganar el apoyo de la mayoría de la población. Una de estas estrategias fue identificar un enemigo común. Desde el ascenso de Hitler en 1933, se planificó una discriminación sistemática contra los judíos, utilizando tanto a la sociedad civil para fomentar el odio como el poder del Estado para implementar leyes antisemitas. Uno de los enfrentamientos más feroces contra esta comunidad minoritaria fue el evento conocido como la Kristallnacht, o la Noche de los Cristales Rotos. La noche del 9 de noviembre de 1938 fue una de las más oscuras, por sobre todo para los comerciantes judíos que sufrieron ataques a sus negocios, incendios provocados e incluso escaló a homicidios. Su nombre se debe a que el objetivo número uno de los ciudadanos era destrozar la vidriera de los negocios judíos para que la sociedad sepa dónde no comprar, debido a que ya estaban marcados. Esta acción se realizó como método de boicot contra el comercio judío, impulsado desde el Estado. Para utilizar a los judíos como chivo expiatorio de los problemas de Alemania, comenzaron a promover la idea de que los judíos tenían un control desmedido sobre el comercio nacional y los bancos. Aunque estas teorías carecían de fundamentos sólidos, la sociedad estaba tan saturada de propaganda antisemita que terminó creyéndolas. Esto provocó la ira de una multitud ansiosa por encontrar un culpable para los problemas que aquejaban a Alemania, sembrando así el odio en la población. En esta violencia incentivada murieron alrededor de 91 judíos, y fue realizada con la intención de quitar de la vida pública a esta comunidad, siendo este el primer paso de los siguientes para erradicar a los judíos del país. Durante estos actos brutales, no solo participaron civiles, sino también las fuerzas paramilitares nazis, incluida la juventud hitleriana. Era común ver a jóvenes causando actos de vandalismo en las calles, arrojando piedras a sinagogas y negocios, e incluso a las casas de las personas de origen judío. Se dirigían en grupos hacia los guetos y atacaban con una violencia propia de adultos, no de niños, destruyendo las casas y atacando a las familias judías. También marchaban para instar a los demás ciudadanos alemanes a no comprar en negocios judíos, con el objetivo de boicotear el futuro económico de esta comunidad. El lavado de cerebro comenzaba desde una edad temprana y bajo el régimen totalitario de Hitler era difícil tener una perspectiva diferente. Por el adoctrinamiento sistemático del Estado, todos maltrataban y humillaban a los judíos, siendo el evento de la Noche de los Cristales Rotos un punto de inflexión que preludió el Holocausto. Las tensiones entre civiles alemanes, grupos paramilitares y judíos comienza algunos años anteriores al conflicto de 1938. 5 años antes, los nazis llevaron a cabo una ley para expulsar a los judíos de trabajos para el servicio civil, es decir, que aquellos judíos no arios no podían ocupar puestos en el gobierno, en la educación y otras instituciones públicas. En 1935, el gobierno promulgó la polémica Ley para la Protección de la Sangre Alemana y del Honor Alemán, la cual legalizó la discriminación racial contra los judíos. Esta ley, a su vez,
prohibía matrimonios y relaciones sexuales entre alemanes, arios y judíos, con la intención de preservar la supuesta pureza genética. Después de años de estar bajo el control mental de la propaganda nazi y de haber nacido en un entorno que inculcaba odio sin justificación más allá de la dictada por el Führer, para 1938 muchos alemanes compartían estas ideas antisemitas. Sin embargo, no todos apoyaban estos actos. Algunos alemanes no estaban expuestos a la propaganda de forma tan intensa o simplemente no creían en ella, y por lo tanto se oponían a realizar estas acciones. No obstante, expresar su desaprobación abiertamente podía traer problemas, por lo que muchos optaron por mantenerse en silencio. El sendero de las juventudes hitlerianas. Preparación para el conflicto y el deber nacional. Pronto, las juventudes hitlerianas se prepararían para llevar a la práctica en el campo las tácticas de guerra que habían estado perfeccionando durante años. En 1939, mientras la economía alemana experimentaba un resurgimiento, la figura de Hitler se alzaba con un poder cada vez más consolidado. Luego de sufrir la recesión que dejó la Gran Guerra en la década de los años 30, la economía comenzó a recuperarse gracias a una serie de medidas económicas que impulsó el partido nazi, siendo la creación de infraestructuras como las autopistas, la activación de la industria pesada y el rearme del ejército, siendo algo que fomentaba el pleno empleo. Como todo tirano, los deseos de invasión y saqueo hacia otras naciones comenzaron a aflorar, y fue Polonia la elegida para ser la primera invasión oficial del Tercer Reich, una de muchas otras que le siguieron. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas armadas alemanas lideradas bajo el poder de Hitler atacaron por sorpresa a Polonia bajo una invasión relámpago, la cual se utilizaban a las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas para neutralizar al instante al enemigo. La justificación de Hitler para invadir esta nación fue que durante la Primera Guerra Mundial, bajo el Tratado de Versalles, Alemania tuvo que abandonar territorios polacos. Cuando cedieron aquellos territorios, el tratado también ordenaba entregarles territorios pertenecientes a Alemania, por lo cual Hitler buscaba recuperar esas tierras y mientras tanto quedarse con la totalidad de Polonia. Esta invasión fue ampliamente condenada por la comunidad internacional, que temía que pudiera desencadenarse una siguiente invasión debido al creciente poder militar nazi en potencia y efectividad. Tras la rápida victoria en Polonia, que apenas duró 17 días, las juventudes hitlerianas se vieron aún más imbuidas de un fervor nacionalista y un sentido de propósito. La propaganda nazi era tan efectiva que a los jóvenes se les enseñaba que la invasión a Polonia se debía a que esa nación tenía mucho espacio libre para poblar. Debido a la oposición de Polonia a este plan, los alemanes debían eliminar cualquier obstáculo en el camino hacia la expansión del nuevo imperio. Para muchos jóvenes alemanes, la rápida conquista de Polonia sirvió como validación de la ideología nazi y de su papel en la sociedad. También se buscaba retratar la invasión como un acto de justicia histórica, reclamando territorios que consideraban legítimamente alemanes, como áreas de Prusia Oriental y la región de Silesia. Esta última era reconocida por su próspera industria minera, especialmente en carbón y hierro, recursos naturales cruciales para el desarrollo industrial y militar del país. Además, el control sobre estos territorios permitía a Alemania expandir su acceso a materias primas y fortalecer su base económica e industrial. Eran tiempos oscuros para las juventudes hitlerianas, porque comenzada la guerra, ellos debían participar en diferentes tareas durante el conflicto bélico. Hay casos documentados de jóvenes de entre 14 y 18 años que fueron obligados a participar en la batalla. Aunque no era una práctica generalizada, la escasez de soldados aptos para combatir en las líneas del frente obligaba a los jóvenes a asumir esta tarea. Si no hacían esto, ayudaban de otras formas, como la realización de labores como mensajeros, auxiliares de logística, defensa civil y otras funciones no combatientes. Durante estos años, lo más importante para el Tercer Reich era impedir el avance de las fuerzas aliadas a cualquier coste. Nadie podía negarse a participar en el conflicto, y el partido nazi lo había diseñado todo para que aquello no ocurriese. Cuando la afiliación a esta organización se hizo obligatoria, en 1936, bajo la Ley de la Juventud del Reich,
Aquellos que se negaban a unirse corrían el riesgo de que sus padres fueran sancionados e incluso podían enfrentar la posibilidad de ir a prisión. El régimen nazi ejercía una gran presión social sobre las familias para que cumplieran con las leyes y políticas establecidas. Entre los testimonios sobre la presión para unirse a las juventudes hitlerianas durante el régimen nazi, destaca el relato del escritor alemán Sebastian Haffner en su obra Historia de un alemán. Haffner describe cómo la inscripción en las juventudes hitlerianas se volvió obligatoria, generando tensiones en las familias alemanas. Él mismo se resistió inicialmente, pero la preocupación de su padre por las posibles repercusiones familiares lo persuadió finalmente. Su testimonio ilustra cómo la obligación de unirse a las juventudes hitlerianas no solo implicaba riesgos para los jóvenes, sino también tensiones dentro de las familias que enfrentaban la presión del régimen. Juventud en las trincheras. El ascenso y caída de la 12ª División SS Panzer. En relación a los jóvenes pertenecientes a las juventudes hitlerianas que participaron en la guerra, hay casos particulares que destacan en la historia, como el de la 12ª División SS Panzer. Esta unidad militar fue una de las más singulares y perturbadoras del Tercer Reich, formada en su mayoría por adolescentes. Esta división se creó en 1943, cuando el régimen nazi, enfrentando la creciente presión de los aliados, decidió recurrir a sus jóvenes más fervientemente adoctrinados para fortalecer sus fuerzas armadas. Aquellos que demostraban un compromiso ideológico y físico más fuerte eran seleccionados para recibir un entrenamiento militar más intensivo, similar al que recibieron los jóvenes de la 12ª División SS Panzer. El núcleo de esta división estaba compuesto por adolescentes de entre 16 y 18 años quienes, bajo el mando de oficiales experimentados de las Waffen-SS, se preparaban para enfrentar la peor cara de la guerra. Uno de los momentos más significativos para esta división fue su participación en la Batalla de Normandía en junio de 1944. Tras el desembarco aliado en las playas de Normandía, la división fue enviada al frente para contrarrestar el avance de las fuerzas británicas y canadienses. A pesar de su juventud, los soldados lucharon con una tenacidad y ferocidad que sorprendió a sus enemigos, reflejando tanto su adoctrinamiento como su desesperada defensa del Tercer Reich. La realidad del combate fue brutal para estos jóvenes soldados. Uno de los testimonios refleja lo duro que fue aquel día. La batalla de Normandía fue un infierno. Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero estábamos superados en número y recursos. Los aliados nos atacaban desde todas direcciones y vimos a nuestros amigos morir, y muchos de nosotros fuimos heridos. Aún así, nunca perdimos la fe en nuestra causa y en nuestro Führer. Luchamos con valentía y determinación, pero al final éramos jóvenes enfrentándonos a una máquina de guerra mucho más grande y poderosa. La batalla de Normandía fue una experiencia que nunca olvidaremos y aunque perdimos, nunca nos rendimos. Ellos enfrentaron bombardeos masivos, ataques de tanques y la implacable ofensiva aliada. Sufrieron altas bajas debido a su inexperiencia y la feroz resistencia aliada. La división, aunque logró retrasar temporalmente el avance aliado, no pudo cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. A medida que la guerra avanzaba hacia su fin, la situación de la 12ª División SS Panzer se volvió desesperada. En la defensa final de Alemania, estos jóvenes combatientes se vieron involucrados en algunas de las batallas más sangrientas y caóticas, incluyendo la defensa de Berlín. Muchos de ellos murieron en combate, otros fueron capturados y algunos intentaron escapar de la inminente derrota. Paralelamente a la formación y despliegue de la 12ª División SS Panzer, el Tercer Reich creó la Volkssturm en octubre de 1944, en un intento desesperado por movilizar a la población civil para la defensa final de Alemania. Esta milicia popular fue concebida cuando la guerra ya estaba claramente en contra de Alemania, y el régimen nazi buscaba bajo todos los términos reforzar sus líneas con todos los recursos disponibles. La Volkssturm, conocida como Tormenta del Pueblo, estaba integrada por todos los hombres alemanes entre los 16 y 60 años que no estaban inscritos en servicio militar activo.
Esto incluía adolescentes que no habían sido reclutados para unidades como las Juventudes Hitlerianas, hombres mayores, e incluso aquellos que habían sido considerados no aptos para el servicio militar regular debido a diversas razones como enfermedades. La creación de la Volkssturm fue anunciada por Joseph Goebbels y la organización se estructuró rápidamente bajo el mando del partido nazi. La estructura y el entrenamiento de la Volkssturm eran en extremo rudimentarios. Debido a la falta de tiempo y recursos, los reclutas recibieron muy poco entrenamiento militar en comparación con la formación intensiva que habían recibido los miembros de la 12ª División SS Panzer. Muchos de los Volkssturm fueron equipados con armamento anticuado o improvisado y carecían de la experiencia y disciplina de los soldados regulares. A pesar de estas claras deficiencias, la Volkssturm fue lanzada a la batalla en múltiples frentes, especialmente en la defensa de Berlín y otras ciudades clave contra los avances aliados y soviéticos. En la defensa de Berlín y sus miembros de la Volkssturm se vieron envueltos en combates extremadamente sangrientos y caóticos. Jóvenes inexpertos, hombres mayores y civiles fueron enviados a enfrentarse a fuerzas enemigas mucho mejor equipadas y entrenadas. Aunque algunos de sus miembros mostraron un notable coraje, la falta de preparación y equipamiento adecuado resultó en altísimas bajas y una eficiencia limitada en el campo de batalla. Con la rendición de Alemania en mayo de 1945, esta división dejó de existir, al igual que las demás. Los sobrevivientes enfrentaron un futuro incierto en un país devastado. Durante el proceso de desnazificación llevado a cabo por los aliados, muchos de estos jóvenes fueron sometidos a interrogatorios y, en algunos casos, a juicios por su participación en crímenes de guerra. Tan solo podían esperar lo peor para su futuro, un futuro arrebatado por un puñado de personas en el poder. El último juicio. Fusilamientos y justicia sumaria en el crepúsculo del Reich. Los días finales de Hitler estaban contados, y las preocupaciones por la inminente caída del régimen se materializaban con el paso de las semanas. Cuando el ejército rojo soviético avanzaba hacia Berlín, muchos jóvenes alemanes, incluidos algunos miembros de las Juventudes Hitlerianas, se vieron involucrados en la defensa desesperada de la capital alemana. Estos adolescentes fueron movilizados para ayudar en la defensa de la ciudad en un intento desesperado por frenar el avance soviético. La situación en Berlín era caótica y desesperada. El régimen nazi había movilizado a todas las fuerzas disponibles para defender la ciudad a toda costa. Se les ordenó participar en la construcción de barricadas, cavar trincheras y luchar en las calles contra el avance del ataque enemigo, uno que en pocas ocasiones mostraba piedad. El destino de estos soldados fue el más oscuro de todos, pues muchos murieron en combate, mientras que otros fueron capturados por las fuerzas soviéticas y enviados a campos de prisioneros de guerra. Al finalizar oficialmente la guerra, la milicia de las Juventudes Hitlerianas se desintegró al mismo instante en que las fuerzas aliadas entraron y dominaron territorio alemán. Luego del suicidio de Adolf Hitler, Joseph Goebbels y otros altos cargos del partido nazi, no había más nada que hacer. Se había terminado por fin la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas se vieron compelidas a desarmar a estos grupos de jóvenes, dado que, a pesar de su juventud, muchos estaban altamente entrenados y poseían una destreza considerable en el manejo de armas. Tras recibir la noticia de la conclusión del conflicto, que se extendió por más de 6 largos años, algunos miembros de la milicia optaron por rendirse, mientras que otros, influenciados por la propaganda y la ideología nazi, se negaban a ceder y luchaban hasta la muerte, siguiendo las órdenes del Führer. Algunos de los presentes cerca del búnker de Hitler se esforzaban por asegurar el área utilizando cualquier arma o bomba disponible, y su deseo ferviente de defender a su líder aumentaba su coraje. Pensaban en el reconocimiento que esto les podría otorgar una vez que la guerra llegara a su fin, aunque esta esperanza nunca llegó a materializarse. Mientras tanto, la mayoría de los soldados adultos optaban por desertar o rendirse ante las fuerzas aliadas. Concluido el conflicto, se realizaron grandes esfuerzos para desprogramar a los jóvenes alemanes que habían sido adoctrinados en la ideología nazi, así como para prevenir cualquier intento de rearmar la milicia.
se llevaron a cabo investigaciones para determinar la responsabilidad individual de los exmiembros de las juventudes hitlerianas en crímenes de guerra o transgresiones de los derechos humanos durante el régimen nazi. Aquellos que fueron identificados como responsables de acciones criminales fueron procesados y condenados en los tribunales, mientras que otros fueron sometidos a programas de reeducación y rehabilitación para reintegrarlos a la sociedad alemana democrática y desmilitarizada. Sea como sea, la vida debía seguir en la Alemania del año cero, la cual le esperaba un duro presente, pero gracias al esfuerzo del pueblo alemán, pudo año tras año mejorar en un nuevo orden político que llevó a la nación a la gloria, pero no de la manera en que se imaginaba el régimen nazi, puesto que pudieron mantener la paz en el país germano. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos miembros adolescentes de las juventudes hitlerianas fueron fusilados, particularmente en los últimos años del conflicto, a medida que la desesperación del régimen nazi aumentaba y el frente de guerra se desmoronaba. Estos fusilamientos fueron llevados a cabo tanto por las fuerzas alemanas como por las fuerzas aliadas, aunque por diferentes razones y en distintos contextos. En 1945, cuando la guerra se acercaba a su fin y la situación en Alemania se volvía cada vez más desesperada, las ejecuciones sumarias se hicieron más frecuentes. El régimen nazi, bajo una estricta política de disciplina y lealtad, fusilaba a aquellos que consideraba traidores o desertores. Jóvenes de las juventudes hitlerianas, muchos de ellos apenas adolescentes, fueron ejecutados por intentar desertar o por negarse a participar en combates riesgosos para sus vidas. Estos juicios eran sumarios, sin un debido proceso judicial, y se realizaban bajo la presión de la inminente derrota. Uno de los casos más notorios fue el de las Corte Marcial Volantes, tribunales militares itinerantes que viajaban cerca del frente y tomaban decisiones rápidas y severas. Muchos jóvenes, influenciados por la propaganda nazi y la presión de sus superiores, enfrentaban el dilema de luchar hasta la muerte o ser ejecutados por deserción. Las fuerzas aliadas, principalmente soviéticas, británicas y estadounidenses, también llevaron a cabo fusilamientos de miembros de las juventudes hitlerianas. Estos se realizaron generalmente bajo el contexto de la rendición alemana en 1945 y se debieron a varios factores. A medida que avanzaban hacia Berlín, las tropas aliadas, especialmente las soviéticas, encontraron una feroz resistencia de la población civil, incluidos los jóvenes de las juventudes hitlerianas. La brutalidad de los combates y las atrocidades cometidas por los nazis durante la guerra alimentaron deseos de venganza. Muchos fueron ejecutados sumariamente como represalia por las acciones del régimen nazi. Tras la rendición de Alemania, los fusilamientos de jóvenes vistos como fanáticos adoctrinados se llevaron a cabo para establecer el control y disuadir cualquier resistencia o insurrección. Con la caída de Berlín en 1945, las fuerzas soviéticas encontraron jóvenes combatientes de la juventud hitleriana en las últimas defensas de la ciudad. Muchos fueron ejecutados sumariamente en el acto por los soviéticos, quienes buscaban venganza y una rápida pacificación de la capital alemana. En algunos casos, los soldados aliados realizaron fusilamientos de prisioneros jóvenes en represalia por las bajas sufridas y la resistencia encarnizada, puesto que en la Alemania del año cero no existía la ley, ni mucho menos castigo para los aliados, quienes eran los ganadores de la guerra. Estos fusilamientos, especialmente aquellos llevados a cabo por las fuerzas aliadas, se realizaron en un contexto de guerra total, donde las reglas de combate y la protección de los prisioneros de guerra fueron frecuentemente ignoradas. Los juicios sumarios prevalecieron hasta principios de 1946 y las ejecuciones se llevaban a cabo rápidamente y con la mente fría. Testimonios de la crueldad. Vivencias de la juventud hitleriana en la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de los jóvenes reclutados por la juventud hitleriana reflejan la brutal realidad de una generación adoctrinada y sacrificada en los últimos años del Tercer Reich. Uno de los relatos más estremecedores proviene de Alfons Heck, quien se unió a la organización a los 10 años y rápidamente ascendió en sus filas. A los 16 años, Heck se encontraba liderando a un grupo de adolescentes en la defensa de su pueblo contra el avance aliado. El adoctrinamiento nazi le había inculcado una fe inquebrantable en la victoria del Reich,
incluso cuando la derrota era inminente. Bajo su mando, estos jóvenes, sin entrenamiento militar adecuado, se enfrentaron a tropas aliadas superiores en número y en equipamiento. Las escenas de combate eran devastadoras. Muchos de sus compañeros caían a su alrededor y Alphonse, cargado de la responsabilidad de su liderazgo, tuvo que enfrentar la realidad de que estaba enviando a niños a la muerte. La mezcla de terror, desesperación y el inevitable reconocimiento de su propia manipulación se apoderaron de Heck, marcando su juventud con recuerdos imborrables de muerte y destrucción. Su vida jamás volvió a ser la misma luego de la posguerra. Otro testimonio fue el de Melita Maschmann, miembro de la Liga de Muchachas Alemanas. Vivió una experiencia igualmente perturbadora. A los 15 años, fue profundamente adoctrinada y participó activamente en las actividades de propaganda y apoyo al esfuerzo bélico. En su autobiografía, Maschmann describe cómo, durante la batalla de Berlín, se vio obligada a asistir a soldados heridos, muchos de ellos apenas unos años mayores que ella, algunos de los cuales morían en sus brazos. La falta de suministros médicos y la desesperación generalizada creaban un ambiente de horror constante. Melita, enfrentada a la brutalidad de la guerra y a la deshumanización de aquellos a quienes había sido enseñada a odiar, comenzó a cuestionar la ideología nazi que hasta entonces había aceptado sin reservas. El enfrentamiento con la realidad de la muerte y el sufrimiento a tan temprana edad dejó en ella cicatrices emocionales profundas y la llevó a un conflicto interno sobre su papel en la guerra y la propaganda que había ayudado a difundir. Günter Lux, quien fue reclutado en la juventud hitleriana a los 16 años, fue enviado a combatir en el Frente Oriental, uno de los teatros de guerra más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Sin la formación necesaria y equipado con armamento obsoleto, Lux y sus compañeros jóvenes se encontraron en medio de batallas sangrientas contra el Ejército Rojo. Günter recuerda vívidamente una emboscada en la que su unidad fue diezmada por las fuerzas soviéticas, rodeado de cuerpos de amigos y compañeros de armas, luchando por su vida en un entorno de caos absoluto. La brutalidad del combate, el frío extremo y la falta de suministros básicos hicieron que cada día en el frente fuera una lucha desesperada por la supervivencia. Lux sobrevivió, pero los horrores que presenció y la constante proximidad de la muerte dejaron una marca indeleble en su estado psicológico, transformando su juventud en una pesadilla viviente. Estos testimonios subrayan la crueldad de la experiencia de los jóvenes en la juventud hitleriana. Sus relatos no solo ilustran el sufrimiento físico y emocional que soportaron, sino también la manipulación ideológica que los llevó a una guerra que no comprendían por completo. La seriedad con la que narran sus experiencias, desprovista de exageraciones, refleja una verdad dura y dolorosa, una generación sacrificada en aras de una ideología destructiva. La historia de estos jóvenes sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias del adoctrinamiento y la guerra y de la resiliencia del espíritu humano frente a circunstancias extremas. Numerosos filósofos y pensadores de renombre internacional se han preguntado cómo una nación tan culturalmente avanzada como Alemania pudo caer en las garras de la ideología del odio y la violencia encarnada por el nazismo. Una posible explicación radica en el concepto de psicosis nacional, que sugiere una condición colectiva en la cual una sociedad se ve inmersa en un estado de confusión y susceptibilidad a la manipulación ideológica extrema. En este contexto de psicosis social, el surgimiento de las juventudes hitlerianas adquiere una relevancia particular. La devastación económica y social posterior a la Primera Guerra Mundial creó un terreno fértil para la propagación del resentimiento y el nacionalismo exacerbado, resultando en el reclutamiento de niños y jóvenes en lugar de permitirles disfrutar de una infancia feliz y tranquila. Este reclutamiento masivo de niños refleja hasta qué punto la psicosis social había escalado, permitiendo que la propaganda y el adoctrinamiento nazis penetraran incluso en la esfera más vulnerable de la sociedad, la juventud. Figuras como Hegel, en su análisis de la guerra como medio para la afirmación del poder y la identidad nacional, podrían haber contribuido indirectamente a la justificación ideológica del militarismo y la agresión que caracterizaban al régimen nazi. Aunque Hegel no abogaba directamente por la guerra,
reconocía su papel en la configuración de las relaciones políticas y en la formación del Estado. Es en este estado de psicosis social donde la sociedad, debido a las circunstancias de la posguerra, decidió entregar sus vidas al régimen nazi, sacrificando incluso las de sus propios hijos y su futuro. Muchos miembros de estas juventudes nazis vivieron hasta la tercera edad, pero un gran porcentaje pereció durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes de entre 14 y 18 años perdieron la vida en el campo de batalla, en las filas y en las trincheras, en el momento álgido del conflicto. Habían nacido y muerto para la guerra como si fueran simples peones en un tablero.